Ese día hubo una aura diferente. Yo creo que sí. Y cuando yo entro, yo no me sentía como cómodo. Sentía el ambiente como pesado. Yo no me sentía cómodo, particularmente yo. ¿Qué sentía? No sé, no me sentía bien, no me sentía cómodo. Como no estaba como a gusto yo ahí. Pero, y con el seguridad que te decía, que cuando el seguridad yo lo veo, que él sale todo lleno de tierra y con heridas, se me acerca y me dice, excúseme, yo no sabía quién era usted. Y yo lo agarré así por la ropa y le dije, ¿cómo que te excuse, hermano? Y lo abracé. Le dije, usted me salvó la vida. Fernando Soto, manager de Ruby Pérez, cuenta su emotivo testimonio, cumpliéndose lo que dice la palabra de Dios de que todo obra para bien. Escucha hasta el final y no olvides de compartir este testimonio. Escuchemos. Ese día hubo una aura diferente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque particularmente en mi caso, cuando Ruby ya entra y sube a la tarima, yo entro, el ambiente estaba muy bueno. O sea, ¿Usted usualmente iba a los shows? Porque usted dijo que usted hacía en Santo Domingo solamente. Aquí en la capital. Sí, solamente en la capital. En el interior no. Ok. Y cuando yo entro, yo no me sentía como cómodo. Sentía el ambiente como pesado. Yo no me sentía cómodo, particularmente yo. ¿Qué sentía? No sé, no me sentía bien, no me sentía cómodo. Como no estaba como a gusto yo ahí. Pero mi función era entrar, verificar que todo estaba bien, atender alguna que otra solicitud de técnica. Y como a los 20 minutos, 25 minutos por ahí de show, te hablé ahorita de Carlos, Sí. Carlos Batista. Sí. Carlos está sentado ahí frente a la tarima y me pide que me siente con él. Y me abraza y me dice, siéntate conmigo. Y le digo yo, hermano, tú sabes que a mí no me gusta esto. Porque a mí no me gusta como le llaman el fronteo. Y él insiste en que yo me siente con él ahí. Digo, ¿qué es lo que tú quieres? Que me dedique 5 minutos, me dice Carlos. Y yo lo abrazo por la espalda y le digo, te voy a dedicar 5 minutos aquí, de pie. Me quedo ahí con él. Luego Ruby está haciendo una canción que normalmente yo le hago un videito para mandárselo al equipo de nosotros de las redes. Y voy hacia la tarima a hacerle ese video. Y el seguridad no me dejó subir las escaleras. Yo le digo, hermanito, yo soy el manager de ese artista que está ahí. Dice él, no, usted no va a subir. Le digo yo, hermano, que yo soy el manager de ese artista, te estoy diciendo, yo voy a hacer un video y bajo. Que no. El seguridad del Jet. El seguridad ya sé que estaba parado en la escalera de la tarima. Me molesté con él, en buen dominicano, que no lo voy a decir por acá por la radio, todas las cosas bonitas que le dije, y salí de la discoteca molesto. Dios. Mi vehículo estaba ahí mismo cerca de por donde se entraba a la tarima por detrás. Entro al vehículo, me voy a quedar ahí para irme, para esperar que Ruby termine. Y luego digo, Ruby va a hacer un solo set. Ya va un buen tiempo de show. Cuando él baje, él se va. ¿Qué tiempo de...? O sea, ese seguridad le salvó la vida, como dice usted. Sí, y se salvó él también. Se salvó él también. Porque yo no había llegado bien a mi casa cuando sucedió el hecho. Ok. Una pregunta. ¿A qué hora inició el show? ¿A qué hora específicamente? Estábamos programados para iniciar a las 11:45 y empezó tipo 11:50, 51 por ahí. 51. ¿Y cuándo sucede el desplome del 12:53, una hora después casi. Una hora después. ¿Y usted se marcha? Y a los 9 minutos de yo irme, me llama el seguridad nuestro, que explicándome la situación. Pero yo pensaba que era de la tarima, del escenario, que se habían caído unas luces o algo y que habían golpeado a Ruby. Y luego me llama el road manager y me dice que llamara hasta el presidente si yo tenía el teléfono. Cuando él me dice esto, yo doy una vuelta, me devuelvo de mi casa y cuando llego me encuentro con esta situación acabadita de suceder. ¿Qué pasó con Carlos entonces? Carlos se salvó. Carlos, yo no sé, él me explica. El hermano de él tuvo fracturas. El hermano de Carlos. ¿Cómo y los Carlos que estaban con él fallecieron también. ¿Cómo? Sí. Los que estaban sentados con Carlos fallecieron. Ajá. Donde él quería que yo me sentara. Oh. Y con el seguridad que te decía, que cuando el seguridad yo lo veo, que él sale todo lleno de tierra y con heridas,
Se me acerca y me dice, excúseme, yo no sabía quién era usted. Y yo lo agarré así por la ropa y le dije, ¿cómo que te excuse, hermano? Y lo abracé. Y le dije, usted me salvó la vida. Porque cuando yo estaba parado, cayó una viga que hasta un elefante aplastaba. Eso fue 9 minutos después. 9 minutos después de haber salido del local. Gracias por escuchar esta publicación. Te invitamos a escuchar los otros testimonios de sobrevivientes que tenemos en nuestra plataforma. Síguenos para más contenido y comparte.